para tu hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de compartir las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Hoy, con esa goterita y goterita en la cabeza, podemos hablar cómo gestionar la ruptura del triángulo familiar en un hogar. Y quizás digamos, triángulo familiar, ¿qué tiene que ver con la ruptura? Mire, es más común de lo que ustedes puedan imaginar. Una situación tan compleja, una situación tan triste y que está ocurriendo con gran frecuencia en familias que tienen que sobrevivir a la reconstrucción. Y cuando yo digo reconstrucción es porque vienen de un primer matrimonio biológico, hay diferencias, se decide pues el divorcio y después se vuelven a casar donde uno de los miembros de familia dice: yo no quiero tener tus hijos que tuviste con otra mujer o con otro hombre, y al final los que pagan los platos rotos son los pequeños en la casa o los adolescentes. Entonces, la idea está que nuestros hijos no sean los que van a tener que sufrir y padecer el estar en medio de esta situación conflictiva, porque es bien incómoda, y traumática porque deja heridas, afecta la autoestima, ellos se van a sentir desplazados, que va a haber una diferencia porque el papá biológico que constituya su paternidad con la nueva esposa va a preferir a sus hijos que al hijo de la mujer con la otra pareja. Y lo mismo pasa si lo viéramos en forma de que la esposa biológica va a querer más a sus hijos que parió y no a los que traiga su nueva pareja. Entonces hay que centrarnos en ese triángulo, lo que está representando, porque quienes se ven involucrados es papá, mamá e hijos, y hay que comprender lo que es la necesidad que cada uno tiene como tal y comprender que somos imperfectos, pero que tenemos que poner el mayor empeño para que no se compliquen más las situaciones. Entonces, si nosotros comenzamos la responsabilidad que tenemos como papás en una de esas aristas, los padres biológicos, por naturaleza, tienen esa responsabilidad de atender a sus hijos y velar porque haya bienestar en la familia. Pero cuando ocurre un divorcio, entonces ya supongamos que papá sale de la casa, queda mamá biológica con los hijos, pero papá se vuelve a casar. Entonces hay que tratar de hacer ese engranaje, que esa nueva esposa de ese papá biológico pueda llevar una buena relación con los hijos anteriores, porque no se trata de que vayamos a reemplazar a una persona por otra, sino simplemente que haya un trato en este triángulo que se fractura, que se constituye de otra forma, y que podamos tratar de adaptarnos a una nueva realidad. Porque miren que yo he tenido casos donde en segundas vueltas la esposa dice: es que yo no tengo por qué aguantar a los hijos que él tuvo con la anterior mujer, así de sencillo, y los rechaza y no los quiere en la casa. Entonces, para ese equivalente de madrastra o de padrastro, por mucho que no hayan lazo biológico, hay mujeres y hay hombres que son muy amigables, muy conciliadores, muy cariñosos, porque los acogen. Y eso es parte de una responsabilidad. Pero también hay casos donde la relación es muy arisca y el divorcio o el nuevo matrimonio a lo que lleva es a que en los hijos se causen traumas y un maltrato silente
cuando digo un maltrato silente, es porque es un tipo de maltrato donde la forma de atender, de amar, de acogerlo, se nota y se palpa con respecto a una anterior relación. Entonces, como adultos debemos ser conscientes de que el niño no es rivalidad, de que el niño no estorba, de que tu hijo tiene iguales derechos por la condición de ser hijo y él no tiene la culpa de que papá y mamá se hayan tenido que divorciar, porque a la final el hijo va a ser la consecuencia de las decisiones que tomemos como adultos, y entonces va a vivir que lo rechazan, se va a sentir con miedo, su autoestima se ve agobiado, perciben que ya su papá, como está con otra mujer, ya no le da el mismo amor, se va creando una identidad afectada, desvirtuada de lo que podría ser, porque cuando somos pequeños nosotros necesitamos tener ese sentido de pertenencia, pero cuando hay un divorcio y se fractura ese triángulo papá, mamá e hijos, esa arista llamada hijo es quien vive esa inseguridad, es quien se siente con temor a que lo puedan abandonar, a que el trato sea diferente, por la razón que es lógica en la cabecita de un pequeño. Yo no soy hijo de ese papá, o yo no soy hijo de esa mamá. Si fuera un nuevo proyecto de vida y donde él quedó con uno de ellos, quizás pueda generarse un menor trauma, pero cuando llegan los hijos de ese segundo matrimonio, de ese nuevo triángulo, ese niño o ese adolescente va a ver la comparación y pueden haber regaños donde dice: tú no eres mi hijo, eres hijo de tu mamá. Y se crea una preferencia. Y cuando se habla de esa preferencia, el temor que puede llegar a ocurrir ante cualquier discusión es: ¿y si me devuelven a mí? ¿Y si me regresan? Porque a lo mejor venía de un matrimonio, de una relación que era conflictiva, y mamá decide rehacer su proyecto de vida, o papá decide rehacer su proyecto de vida y llevarse a sus hijos, porque ahorita no crean, nosotros somos maternidad de asimilar, digamos, biológicamente, instintivamente, la parte animal de preservar nuestra especie. Salió de nuestro vientre, estuvo conectado por un cordón umbilical, pero hoy por hoy estamos viendo con tristeza y preocupación que las madres pueden decirle a sus exparejas: llévate a los niños, ya yo no los quiero tener, yo quiero tener mi propia libertad. Entonces allí es donde comienzan los conflictos, que tenemos que ver qué vamos a hacer con esto. De que haya solución, no es un trabajo sencillo lo que voy a recomendar. Necesita mucha disposición de ambos proyectos, de ver cómo se va a combinar. Porque si bien cuando hay un divorcio empiezan los regímenes de que tú tienes que visitar, sacar los fines de semana a tus hijos, lo que es la guarda custodia, que si tienes la parte de la pensión alimentaria, yo tengo trabajo y no tengo trabajo, siempre cuando hay divorcios entonces tratan de dar lo mínimo. O sea, hay muchas aristas que no podemos generalizarlas en este tipo de compartir, pero sí lo que yo busco es darle luces en función de lo que les está tocando vivir a los hijos que se están afectando cuando les toca compartir en segundas relaciones, y que luego, cuando ya cada quien, luego de un divorcio, ha constituido su proyecto de vida, entonces vienen periodos vacacionales, vienen fechas importantes, cuando al pelado le toca ir con el papá y la madrastra dice: no, yo no lo quiero aquí en Navidad, que se vaya a vacaciones para otro lado, porque tiene mala conducta, porque va a contaminar a nuestros nuevos hijos, que son los de la relación actual. Y lo mismo pasa con el caso de la mamá. Entonces la mujer constituye su nuevo proyecto de vida y entonces el papá trae ya sus nuevos hijos con otra mujer y la mujer va a decir: no, no lo aguanto. Y el papá, si es el caso, no es papá biológico,
va a reaccionar con hostilidad porque a fin de cuentas no es un hijo de él. Fue un hijo de otro hombre que no sabe cuál es la conducta. Entonces es un revolú y una mezcla de problemas que hay que ir desachando el hilo para poder entrar en las recomendaciones, saber que no es una relación sencilla, que es muy compleja la situación de la que estamos hablando, pero tenemos que poner atención y tratar de contribuir a que la convivencia sea lo mejor posible, desde fomentar un buen diálogo, fomentar el demostrar amor por el hijo que esté contigo, haya quedado con el papá, haya quedado con la mamá. Hay incluso una película que no sé si ustedes algunos recuerdan, de muchos años atrás, un clásico, que decía los tuyos, los míos y los nuestros, porque fue un matrimonio que se reencuentra, ya divorciado con hijos, cada uno de ellos, y después cuando se casan tienen sus propios hijos. Entonces era una familia inmensa y toda la cantidad de cosas que ahí pasaba, que tenía sus visos cómicos también, pero son realidades que pueden existir y pueden ser realidades que vengan de hombres que han tenido hijos con distintas mujeres en relaciones, o también mujeres que han tenido hijos de distintos hombres. Entonces, ¿cómo podemos tratar de llevar eso? Porque de la noche a la mañana te dicen, este es tu hermano y lo vas a querer. Y el hijo rechaza, siente celo, siente que tiene que compartir algo que, porque a él. Y entonces empieza ahí diferencias, conflictos, vicios, dejarse llevar por consejos que no deben ser. Y es lo que hay que tener cuidado y ver cómo lo vamos a manejar. Pero vamos a hacer esta primera pausa musical. Un minutito, brevemente. Busquen su libreta y su lápiz si se ven retratados en esta historia. Y al regreso seguimos con nuestro espacio de recomendaciones, de reflexiones, de todo lo que siempre me corresponde poder ser con todo el cariño una ayuda profesional para cada uno de ustedes. Si buscas un enfoque sistémico de cambio, aquí podremos ser tu ayuda. Las Goteras de tu Hogar, nuestro canal socioeducativo para la transformación personal y familiar. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestra línea de negocios administratuhogar.com. Y si quieres conocer nuestra trayectoria internacional de más de 25 años desarrollando el recurso humano, ingresa a hmcpanamá.com. Déjanos tus comentarios y enseguida daremos respuesta. Y si quieres compartir estos episodios, estarás apoyando a quien lo necesite. Y aquí estamos viendo a ver en las Goteras de tu Hogar cómo vamos a resolver este problema. Estos triángulos que se fracturan, quedan hijos de por medio, vuelven a reconstruirse relaciones, mamá vuelve a tener novio y se casa o se une, papá vuelve a tener otra mujer y se casa o se une, pero ya habían quedado del primer triángulo hijos de por medio, cada uno rehace su vida por su lado con su nueva pareja, nacen hijos, no saben con quién quedan porque los hijos biológicos qué culpa tuvieron que mamá rehizo su vida, papá, y ahora para dónde voy yo, la Navidad la reparten para acá, las vacaciones te las mando para allá, si tú sacas malas notas te devuelvo para allá, y si tú te portas mal yo te devuelvo otra vez, como si fuera un saco de papas. Entonces nosotros tenemos que saber claramente que hay que concientizarnos que la nueva pareja no puede, así como de lunes para martes, hacerle ver al hijo, yo soy tu papá y tú me haces caso y punto. No. Si la nueva pareja llega a la vida de la mamá biológica, es un proceso donde hay que empezar a construir una relación de ese padrastro con ese hijastro o esa hijastra, desde el respeto de poco a poco, del diálogo, de la empatía, de lo que es la confianza, de lo que es el transmitirle ese sentimiento, del por qué él se enamoró de su mamá, de la ilusión que tiene que él como hijastro, él lo va a querer como hijo, porque eso le va a ir dando protección y le va dando seguridad
y autoestima a este hijo. Y eso tiene que ocurrir en ambos lados. Puede pasar de que este hombre en este segundo triángulo ya tenga unos hijos. A veces es una cadena que me toca porque ya a su vez hay personas que tienen 2 y 3 divorcios con hijos, y yo tengo el caso de un médico que tiene entre 3 divorcios, tiene 6 hijos y los tiene que unir y tiene que hacer todo esto, como les decía yo ahorita, la película. Puede pasar que enviudas, pues creo que la película no eran divorciados, sino que enviudaron, los míos, los tuyos, los nuestros, y se mezcla todo. Bueno, puede pasar, nadie tiene la vida comprada, pero si tú logras mantener un diálogo de esos padrastros o madrastras con sus hijastros o hijastras, eso va a facilitar muchísimo más la relación. Yo he tenido casos donde a mí mis clientes me han dicho: jóvenes, mi padrastro es como mi papá, Jackie. Mi madrastra es, yo tengo el privilegio de tener 2 mamás. Y eso es lo más hermoso que podemos encontrar, porque eso me quiere decir a mí que hubo diálogo, que hubo intercambio entre los que concibieron a esos hijos. Que haya distancia porque vivieron en la provincia o lo que sea, no importa, pero se sigue manteniendo esos diálogos. Pero también pueden haber conflictos de los hijos porque están indisciplinados, porque están en un vicio, porque las influencias de los amiguitos o las amiguitas no es lo mejor. Lo principal es que papá biológico, mamá biológica hablen un mismo idioma y mantengan esas líneas de disciplina bien claritas sobre cómo va a ser la formación. Porque si no, yo me voy a casa de mi papá, que me lleva para la playa y me compra todo lo que yo quiero, y cuando regreso donde la bruja de mi mamá, me tiene castigada todo el día. O cuando yo voy a donde la madrastra me hace la vida chiquita, de broma me da algo de un plato de comer, en cambio yo estoy en casa de mi mamá feliz, pero entonces empieza el problema con el padrastro, que el padrastro entonces es más agarrado porque tiene ya sus hijos biológicos y le da la preferencia. Miren, esto a veces en buen panameño puede verse como un guacho, pero hay que ir deshilachando los hilos y poniendo unos límites claritos. ¿Saben por qué los límites? Porque cuando usted llega a un hotel y se hospeda, usted cierra la puerta de la habitación y ahí le dice clarito a qué hora entró a la habitación, a qué hora sale, no le permiten desorden, usted no va a coger una borrachera, usted no puede tirar botellas por la ventana del hotel, si usted agarra lo que tienen en el minibar, usted lo tiene que pagar antes de entregar la cuenta. Se lo dicen de A a la Z claro, porque cuentas claras conservan amistades. Entonces, si esos límites y esas normas no las definen de ambos lados con claridad, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Que en algún momento el niño va a quedar castigado exageradamente, o va a quedar maltratado, o puede que quede golpeado. Yo conocí un hijastro que era golpeado con una rama de un palo de mango. Y entonces el niño me decía: me duele, mira cómo estoy marcado, porque me quedé dormido y perdí el busito, porque la lonchera la dejé tirada, porque no hice la tarea que me correspondía. Entonces allí, evidentemente que tiene que haber una presencia de mamá biológico, papá biológico, que puedan intervenir, poner las cosas en claro y darle esa protección a esa criatura por las razones que sean. Y si se portó mal, que no merece que se le esté consintiendo ni ñañequeándolo, entonces orientarlo, que es la parte más difícil. Estamos en una sociedad con tan poco tiempo y con tanta pérdida de tiempo en estar mirando una caja negrita, que a veces lo que estamos viendo son puro TikTok y alelazones que no nos dejan nada, que perdemos oportunidades de orientar y canalizar la parte emotiva de nuestros pequeños. Y ellos al final sufren porque los castigos son desproporcionados, porque simplemente te vas para allá, en 15 días no sales, te quedas encerrado en un baño. Son cosas muy duras. Por eso es que han surgido terapias familiares,
Por eso es que hay grupos de apoyo, por eso es que existen psicólogos infantiles. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, pero reconozco la labor de los profesionales que lo hagan, porque hay que orientar a los papás, hay que orientar a los padrastros y madrastras que decidieron decirle el sí a sus segundas respectivas parejas cuando ya estaba la cajita feliz adosada, porque primero fue lunes que martes. Entonces necesitamos darle a esos hijos que quedan así como que entre un espacio y otro, hay que darles seguridad, hay que darles amor, hay que darles acompañamiento, hay que validar lo que sienten y canalizarlo, y que ellos no se vean, esos hijos que no tienen culpa de nada, que no se sientan culpables, porque entonces se crean en seres humanos culposos por los problemas. ¿Será que porque yo me acostaba tarde, mi mamá me dejó y se fue con otro hombre? Y ustedes vieran, yo que atiendo terapia de parejas, ustedes vieran las historias, cómo perciben los hijos los divorcios. Una pequeña de 7 años que me diga a mí, Jackie, menos mal que mi papá se divorció de mi mamá, porque ahora me puedo pintar las uñas de rosado. Imagínense ustedes el valor que tiene el concepto de una niña con respecto a su papá, que la castigaba severamente porque se pintaba las uñas. Otro pequeño me dice, menos mal que mi papá se fue de la casa, porque ahora yo duermo en la cama con mi mamá que tiene aire acondicionado. En cambio, en mi recámara había un árbol que se movía y a mí me daba miedo. Y uno se está haciendo un cerebro de cómo ellos perciben la vida, pero ellos a veces ven que el divorcio fue un salvavidas. O sea, gracias a que se fue uno de ellos, porque entonces ya yo tengo lo que tengo. Y otras veces es, yo estoy segura que mi mamá está triste por mi culpa, o que la misma mamá o el papá molestos dicen, por eso es que me separé de tu mamá, por eso es que yo dejé a tu papá y tú eres igualito que ellos. Eso los marca. Miren, queridas amigas y amigos oyentes, el amor hacia un hijo debe y casi que tiene como obligación moral ser incondicional. El hijo tiene que sentir que él vale, y que valer no es que sea perfecto, que valer no es que se porte bien, que valer no es que ame y acepte con una sonrisa de felicidad a la nueva pareja de papá o de mamá, sino que él, como ser humano, sienta que él es amado como es, que él se quiere, se valora, se respeta, él quiere crecer, él quiere ser alguien en la vida, él necesita que se le inculquen valores de vida. La vez pasada les hablé de orden en la vida, y una vida en orden es cuando tenemos valores bien inculcados, no es cuando tenemos el calzoncillo y el brasier bien puesto en la gaveta. No, queridos amigos, hay que hablar las cosas por su nombre y su apellido. El niño no tiene la culpa ni de que tú te divorcies, ni de que tú tengas una nueva pareja. Así de clarito hablando. Entonces no le estés cargando a él que por tu culpa, por eso es que nadie te quiere, por eso, miren, esos castigos verbales son lo más cancerígeno que puede existir en la tierra. Lo que tenemos que hacer es asumir que cada persona tiene su historia. Y cuando decidimos un proyecto de vida, hay que saber que también con quien nos vamos a unir nuevamente trae su historia bajo el brazo. Yo una vez hablando con unos amigos le decía, yo a mi edad, un divorcio, volver a casarme, lo veo difícil. No puedo decir esta agua no beberé, porque volverme a adaptar no es lo mismo que yo me case de 20 años y me he adaptado a toda la vida con mi esposo actual, a que me case a los 70 años y 80 años, porque voy a empezar otra vez como si fuera un noviazgo primaveral. Cada quien tiene su chochera, cada quien tiene sus cosas y de todo, y la adaptación no es sensible, pero los hijos no tienen culpa de eso. Los hijos lo que necesitan es amor, que los quieras, los cuides, los respetes y no dejes que abusen, en mayúscula sostenida en negrita, de ellos. Porque ocurre
que entonces como tú eres el hijastro, tú eres el que tienes que limpiar la casa, lavar los baños, sacar a pasear el perro, saca el tinaco a la basura. Ellos no son los empleados del segundo hogar. Entonces ya para despedirnos, les quiero decir, en un divorcio, si bien es conflictivo y tú te quieres separar, la mala noticia es que allí pierden todos, hasta el gato. Ahora imagínense las personas cuando deciden rehacer su vida y les toca empezar a ver en qué lugar del mundo van a quedar sus hijos. O que lo perciban, ahora qué vamos a hacer, como si fuera un estorbo o una basura, un cartucho que tiene relleno algo que quiero deshacerme de ello, ¿qué voy a hacer? Porque me volví a casar y eso impacte en sus hijos. Entonces, aquí yo creo que tenemos que preguntarnos, antes de pensar en un proyecto de vida, ¿cómo voy yo a rehacer mi vida? ¿Qué valores de vida yo quiero tener a mi lado en este nuevo proyecto? ¿Cómo le voy a hablar a mis hijos de esto para que lo puedan ir procesando? ¿Cómo yo no los aparto de sus padres o de sus madres biológicas, sino que propicio todos estos acercamientos? Ahí les dejo yo quienes estén viviendo esta situación, los dejo con este tremendo reto que no es sencillo, que me está tocando hacer acompañamiento profesional en estas cosas, pero traten de seguir el guión, porque podrán tener una mejor readaptación y yo estoy seguro de que pueden caminar, porque veo matrimonios de segundas nupcias que funcionan, son felices y se han integrado de la mejor manera. Así que no todo es malo. Los espero en mi siguiente contacto, como siempre, para seguir dando y dando estas goteras en la cabeza que no lo dejan a uno dormir, pero que las podemos transformar en oportunidades para cambiar, para ser mejores y para lograr todos estos problemas que se presentan en la vida y que tenemos que buscarle el lado positivo y bonito. Estamos vivos, que es lo importante. Así que vayan a disfrutar su día al máximo. Un abrazo del tamaño del cielo inmenso y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urbank. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las Goteras de tu Hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra tu Hogar.